bienvenidos una vez más a el Café Científico. ¿Qué le pasa a esto? ¿Aló? A él le funcionó. Mira, uno, dos, tres. Para eso funciona, pero cuando habla se corta. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias por su presencia acá. El Café Científico de hoy. Tengo un gran placer de presentarle a mi amiga Marianela Lentini. Ella es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Marianela es una de las primeras mujeres que se doctoró en el Instituto Tecnológico de California, en particular en matemática aplicada, es la primera. Y adicionalmente tiene una vastísima experiencia. Ella me dijo que no desde cuándo, estamos prohibidos decir desde cuándo tenemos la experiencia, en desarrollo de esa vinculación entre industria y academia, ciencias aplicadas y ciencias puras, por decirlo de alguna manera, ciencias básicas. Cuando le pedí que por favor nos acompañara en el Café Científico, pues no tuvo la negociación de siempre, en el sentido de qué voy a decir, y al final creo que pilló. De hecho, ella en algún momento me dice, yo no soy la persona para ese café. Y le digo, obvio ese correo, el próximo. Ni te respondí absolutamente. Para nosotros es un verdadero placer. Mañana tendremos un conversatorio con los estudiantes de matemáticas y matemática aplicada en la Universidad Industrial de Santander. Y hoy nos va a hablar de algoritmos y la cotidianidad, lo tituló. Buenas tardes. Quiero agradecer a Luis, también a la Casa del Libro Total y a ustedes por esta magnífica oportunidad de estar esta noche con ustedes. Vamos a ver si no defraudo la confianza que Luis ha puesto en mí para esta charla de hoy. Cuando Luis hizo mi presentación, se le olvidó un detalle que tiene más que ver con la charla de hoy. Y es que yo soy la primera egresada en Ciencias de la Computación de Venezuela. Entonces, no pregunten tampoco cuándo fue eso, pero el hecho es que hace mucho tiempo que comencé a vivir la experiencia de la revolución informática, que es de lo que les quiero hablar esta noche. Obviamente, cuando yo era estudiante en la universidad, no teníamos idea de que estábamos comenzando una verdadera revolución y que esa revolución iba a tener un impacto, aunque parezca mentira, aún mayor de lo que tuvo la revolución industrial del siglo XIX. Cuando iba a escoger el título, Luis me dice, tienes que escoger un título que resulte atractivo para el público que asiste al Café Científico. Y ahí fue donde realmente se me trabó el serrucho. No sabía muy bien cómo podía ser un título atractivo. Y en un almuerzo, conversando con varios colegas de la Universidad Nacional, de la Escuela de Matemáticas, finalmente ahí hice clic. Hice clic porque decidí que lo que tenía que hablarles era de los sentimientos encontrados con los que permanezco durante todos estos años en relación con la revolución informática. ¿Por qué sentimientos encontrados? Porque cada vez que no tengo que ir al banco y entro en el portal web de Bancolombia, me siento feliz de no tener que ir al banco. Pero cada vez que entro al portal de Bancolombia y me pregunta, ¿me quieres decir dónde estás? Eso me produce un susto terrible, que Bancolombia quiera saber todo el tiempo dónde estoy yo.
Y así con infinidad de cosas. Cada vez que voy a una ciudad nueva y no sé cómo movilizarme, entro en Google Maps y me lleva directo sin perderme. Al siguiente día, cuando vuelvo a entrar a Google Maps, entonces me pregunta, ¿cómo te fue en la Casa del Libro Total? ¿Te gusta la Casa del Libro Total? Y entonces me siento una invasión de mi privacidad terrible. O sea, es como que si nos estuvieran persiguiendo todo el tiempo. Y entonces de ahí viene el título. Al-Khwarizmi, amigo o enemigo. La revolución informática, amiga o enemiga. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero, quisiera dar como un recuento histórico de cómo llegamos al punto donde estamos. Y después de eso, ¿qué fue lo que permitió que llegáramos al punto donde estamos? Entonces, Luis, podemos ver la siguiente. He dividido la charla en 3 partes, entonces el recuento histórico, después hablar un poco de algoritmos, qué es un algoritmo y unos ejemplos muy sencillos que todos vamos a entender, y por último, cómo se transforman los problemas cotidianos o algunos problemas cotidianos en algoritmos que pueden ser susceptibles de ser traducidos para un computador y poder encontrar la solución usando un computador. Entonces, la próxima. Todo empieza con este señor, el señor Al-Khwarizmi, que fue un matemático persa, muy importante por muchísimas cosas, entre ellas porque empezó a desarrollar el álgebra y de hecho la palabra álgebra es un invento suyo, la palabra algoritmo tiene que ver con su nombre y quizás una de las cosas más importantes es que el sistema numérico que nosotros usamos se lo debemos a él. Esta foto que está aquí es una estampilla que sacaron en Rusia para el aniversario 1200 de ese señor. La próxima, por favor. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? De hace muchísimo tiempo la gente ha querido automatizar procesos. Cómo construir máquinas que le ayuden a hacer cosas. Es así como podemos, haciendo una revisión bibliográfica, por cierto que en este caso, aprovechándome de la revolución informática, hice lo que les voy a contar ahora, es un extracto que saqué de Wikipedia. Hace, no sé, a finales de los años 80, principios de los 90, yo les hice un recuento a unos estudiantes de la universidad y usé la enciclopedia británica en aquel momento, unos libros que tenía ya en mi casa y que me ocupaban varios estantes. Entonces, hoy lo que usé fue Wikipedia y aprendí un montón de cosas preparando esta charla, cosas que yo no sabía. Entonces, durante los siglos XVII, XVIII, XIX se construyeron una cantidad de máquinas con propósitos específicos para muchas cosas. El tema de cálculo, de calcular y tener una máquina de calcular está presente en todos los siglos y se construyeron muchas máquinas para hacer cálculos, cálculos aritméticos y calcular logaritmos. Inclusive, yo no sé quiénes de ustedes conocen o conocieron las reglas de cálculo. ¿Sí? Esas reglas deslizantes, si no me equivoco, creo que aparecieron en el siglo XVIII y se usaron hasta los años 70 del siglo pasado. O sea, yo tuve una regla de esas en mis manos cuando en la universidad, al principio de la universidad. Entonces, eso es un instrumento que tuvo mucha vigencia y que realmente desapareció cuando aparecieron en el mercado las calculadoras electrónicas. Bueno, se construyeron máquinas para jugar ajedrez, tejedoras, muchas tejedoras.
algunas de ellas programables. Programables, inclusive algunas de esas últimas máquinas del siglo XIX, tejedoras, funcionaban usando unas tarjetas perforadas, que al inicio del uso de las computadoras también fue el mismo mecanismo que se usó para poder introducir datos en la máquina. Pero hay una máquina que siempre se menciona como precursor o precursora del computador, de las computadoras, y esa es la máquina analítica de Babbage. Babbage, un matemático británico, diseñó una calculadora general mecánica usando engranajes de reloj. Nunca logró construir la máquina porque tenía un problema de estandarización que no pudo resolver. Entonces dejó el diseño. Sin embargo, hoy en día uno puede ver la máquina de Babbage. Si uno va a Londres, no sé exactamente en qué fecha, en el siglo XX, en Inglaterra, con el diseño de Babbage, construyeron la máquina analítica y efectivamente calcula. Sí, pero esto es una máquina que no es programable, ¿ok? O sea, no es un computador, pero es como el antecedente. También apareció una máquina que tiene mucha relación con los computadores, que es la máquina clasificadora de Hollerith. Hollerith era un empleado de la Oficina del Censo de Estados Unidos y él inventó esa máquina porque usando otra vez tarjetas perforadas, poniendo la información de cada persona en esas tarjetas, lograba clasificar las tarjetas de manera diferente y de esa forma podía hacer, contar datos sobre la población de diferentes formas. Esa máquina o hijas de esa máquina inclusive yo llegué a ver en algún momento en Venezuela. La próxima, Luis, por favor. Esa es la máquina de Babbage que uno puede ver en Londres. Como ven, eso no se parece en nada a un computador, ¿sí? Sin embargo, se considera un precursor del computador. La próxima, por favor. Bien, entonces llegamos al siglo XX. Al siglo XX, 1940. Lo primero que hay que pensar para entender esto es ubicarse en el momento histórico que estaba viviendo Occidente en 1940. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y se estaba tratando de construir la bomba atómica, por un lado, y había otro problema muy importante que era cómo codificar los mensajes para que el enemigo no los descubriera. Entonces, en Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra estaban tratando de construir un computador o una calculadora eléctrica, no mecánica, de tal manera que los ayudara con esos cálculos. Ya ustedes van a ver que, aunque esa motivación era muy fuerte, realmente la computadora llegó mucho después que el final de la guerra. Sin embargo, hubo varios eventos que permitieron al final de la década de los 40 la construcción de los computadores. Primero, el señor Forrest inventa el tubo de vacío. Los tubos de vacío fueron los primeros elementos que se usaron para varias generaciones de computadores. Y aquí hay un dato que yo no conocía. Un señor español llamado Torres de Quevedo plantea teóricamente bases de la automática y de la problemática de la inteligencia artificial. Y quizás más importante que eso, plantea la aritmética en punto flotante. La aritmética en punto flotante es la forma como las computadoras de hoy en día hacen los cálculos aritméticos. Entonces yo no sabía que era ese señor Torres de Quevedo que había propuesto lo de la aritmética en punto flotante. Otra cosa muy importante es que se desarrolla ese vibrador biestable, el flip-flop, que es lo que va a permitir posteriormente el almacenamiento y el procesamiento binario, lo que en computación llaman los bits. ¿Sí? Entonces, eso también sucede
un poquito antes de la década de los 40. Y el señor Torres de Quevedo no solamente hace un estudio teórico, sino que además construye la primera calculadora automática. Una cosa también muy importante, y es que el matemático británico Alan Turing formaliza el concepto de algoritmo que había propuesto el matemático persa de la Edad Media. ¿Sí? Entonces, Turing hace una formalización de esa idea y eso es lo que eventualmente va a permitir después escribir programas de computación. Un señor, ahorita no me acuerdo, Zuse creo que se llamaba, en Alemania construye un computador electromecánico que es el primero que nunca funciona. Y ahí termina la década de los 40. Pasamos a la siguiente, la década de los 40, entonces empieza oficialmente lo que yo he llamado la revolución del hardware, o sea, cómo construir un computador. En la Universidad de Harvard se construye el computador Mark I y es una máquina electromecánica y después, o sea, hasta ahí llegó, de ahí en adelante no continuaron los computadores, pero ese fue un primer intento. Y Alan Turing, que estaba interesado en problemas de codificación o de criptografía, construyó, junto con un montón de otras personas, una máquina que se llamó el Colossus para descifrar los mensajes de los alemanes. Hay una película que salió, la película Enigma, y tiene que ver con esa máquina, pero era una máquina específica para descifrar códigos. Y un matemático de origen húngaro, judío húngaro, que había emigrado a Estados Unidos y estaba trabajando en el proyecto Manhattan, John von Neumann, es realmente la persona que presenta por primera vez un diseño de un computador que tiene la característica de que no solamente los datos se pueden almacenar en el computador, sino también los programas, es decir, las instrucciones que van a ejecutar con esos datos. Ese diseño se hace para una máquina que se llamó EDVAC, que después en los años 50 termina construyéndose y es diferente, conceptualmente diferente a la máquina Mark I que habían construido en Harvard. Entonces, John von Neumann se considera realmente el padre del diseño del computador como nosotros los conocemos hoy en día. En la Universidad de Pensilvania, mientras von Neumann estaba diseñando la máquina EDVAC, se construye otra máquina que llamaron ENIAC, y esa máquina también se puede ver si uno viaja a Washington, en el Museo de la Historia Americana. Esa máquina se puede ver en este momento. Y esa máquina, que no tenía el diseño como después lo concibió von Neumann, tenía un montón de problemas y justamente llaman a von Neumann para que corrija esos problemas que tuvo el ENIAC. Después, con el diseño de von Neumann, en el Reino Unido también se construye una computadora y empieza Turing a pensar sobre los aspectos teóricos de la inteligencia y la comunicación entre computadores. Entonces, Turing se considera como el padre de la inteligencia artificial. Él fue la primera persona que empezó a pensar seriamente sobre estos problemas. Una cosa que yo no sabía, también a finales de los años 40 se crean los primeros grupos de usuarios, la gente que empieza a pelear por lo del software libre, por lo que se pudiera intercambiar de manera gratuita los programas fuentes sin necesidad de pagar. Entonces ya empiezan esos grupos desde los años 40. La próxima, por favor. No sé cuánto tiempo llevo. Bien, entonces se construye la máquina EDVAC que diseñó von Neumann
y eso fue al principio de los años 50 y esa máquina se usó por 10 años. Por 10 años funcionaba en binario, la otra máquina funcionaba, la ENIAC, en decimal. Hay algunas cosas que algunas personas no van a entender, pero aquellos que están más familiarizados con los computadores les va a interesar eso. Y lo más importante, esa máquina fue la primera máquina que ejecutó un programa que estaba almacenado en el computador. Más aún, en esa máquina se usó uno de los algoritmos que nosotros vamos a ver al final de la charla para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Aparece el primer compilador, un programa para traducir las instrucciones que se pudieran ejecutar en el computador, y aparece la empresa IBM con el primer computador, el IBM 650, y un lenguaje para programar ese computador. Aparecen las memorias magnéticas y empiezan a aparecer los primeros lenguajes de programación. Apareció el Fortran, apareció el COBOL, apareció el ALGOL y el primer compilador. Eso tiene que ver todo con la posibilidad de poder escribir los programas para el computador, pero hay dos eventos que esta noche yo quiero resaltar más que eso, y son, primero, que aparece el primer algoritmo que no está asociado directamente con los computadores, que es un algoritmo para encontrar el camino más corto en un grafo. Eso lo vamos a ver también al final de la charla de hoy, qué es un grafo y qué es lo que significa encontrar el camino en un grafo. Y ese algoritmo lo concibe un estadounidense de apellido Dijkstra. Y hay otro desarrollo también importante, y es que se construye el algoritmo para el Quicksort, un algoritmo para ordenar datos, y también es la primera vez que se concibe, y digamos, esas dos aplicaciones ya no tienen que ver directamente con los computadores, o sea, cómo poner a funcionar los computadores, sino que ya son aplicaciones que van a servir para desarrollar otras cosas posteriormente. La próxima, por favor. En los años 60, entonces viene la tercera generación de hardware y realmente hay una explosión de la revolución de software ahora. Empezamos con los algoritmos de Dijkstra y el Quicksort, y ahora empieza realmente a desarrollarse software para uso de las personas que no son especialistas, que es de lo que se trata la revolución informática. Aparecen las aplicaciones gráficas, las primeras. Aparece el primer juego de computadoras que lo llamaron Space War. Una cosa muy importante y que tiene que ver con algo que mencioné antes. Babbage no pudo construir su máquina porque no había una estandarización en ese momento para los, ¿cómo se llaman los elementos del reloj? Los engranajes de los relojes. No había una estandarización y eso impidió que pudiera construir su máquina. Entonces, cuando empezaron a aparecer las primeras computadoras, estaba muy claro que el problema de estandarizar lo que se iba a hacer era muy importante para que esto tuviera éxito. Y es así como aparece el código ASCII, que lo que hace es un estándar de cómo se van a representar en los computadores los números y las letras. Aparece IBM 360. Yo estoy segura que muchos de los que son un poquito más entrados en años que están acá, en algún momento tocaron una computadora 360, y eso era tercera generación y estaba construido con circuitos impresos. También en esa época empiezan a hablar sobre documentos web. Hay gente que empieza a teorizar sobre los documentos web
Y otra cosa también que va a tener un impacto inmenso después, el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos decide ponerle plata para crear la primera red de computadores. Eso se llamó ARPANET. Y para poder construir esa red se tuvo que desarrollar un protocolo de comunicación entre computadores. Otra vez lo de estandarización. Eventualmente, ARPANET se desarrolla y ya a finales de la década de los 60, los militares norteamericanos deciden liberar toda la información relacionada con eso y eso es lo que permite el desarrollo de Internet posteriormente. Entonces, una aplicación militar, ellos deciden liberarlo y entonces dar oportunidad de la creación de Internet. Bien, yo podría pasarme 5 horas hablando sobre esta historia, entonces decidí las próximas 3 décadas, que realmente es la explosión de software y de hardware, resumirlos con los que a mí me pareció los hitos más importantes. Cada máquina que apareció, muchas empresas distintas construyeron computadores y cada máquina tenía un sistema de operación y tenía un lenguaje para programar. No era posible, yo escribí un programa para una máquina y no era posible correrlo en otra máquina. Entonces, eventualmente viene de nuevo el problema de la estandarización y aparece Unix. Unix vive con nosotros todavía y goza de buena salud. Aparecen varios de los lenguajes de programación que están hoy en día vigentes, como C, C++, Pascal, etc. Se construye el protocolo de la transmisión de archivos a través de Internet y también apareció el primer virus y el primer antivirus. Primer procesador de palabras, primera hoja de cálculo. Estamos hablando de los años 70. Aparece la fibra óptica, las memorias RAM, los microprocesadores Intel. Texas Instruments saca al mercado su primera calculadora, los disquetes, videojuegos. Estamos en pleno de la explosión de la revolución. Y aparecen las empresas Microsoft y Apple. Se construye el sistema operativo para las computadoras, las mini, los PCs de IBM. Cuando aparecen los PCs, ahí realmente existe la posibilidad de que nosotros tengamos un computador en la casa. Hasta ese momento no era posible. Nadie podía tener una 360 en un apartamento. Cuando aparecen los PCs, en los años 80, realmente se abre la posibilidad de que cada uno de nosotros tenga un computador en su casa. Una cosa interesante que yo tampoco sabía, el primer protocolo de comunicación entre computadores e instrumentos musicales también se hace durante los años 80, se produce Internet, ahora está en pleno apogeo, el LaTeX, PostScript, matemática, la www, Python, es decir, en los 80 prácticamente todo lo que nosotros estamos usando hoy en día ya estaba disponible. La próxima, los 90. La interfaz gráfica de Macintosh, eso cambia totalmente para nosotros el acceso de la gente común y corriente que no son especialistas al uso de las computadoras. Aparecen los CD-ROM, la impresora láser, la tarjeta de sonido Sound Blaster, procesador óptico, muy importante para poder leer los códigos. Y otra cosa que me pareció bien interesante, en los años 90 apareció la primera empresa que se encarga, empresa comercial, de manejar problemas que tienen que ver con el software libre, es decir, dar asesorías, corregir cuestiones del software libre, etc. Y
lo que falta del menú de opciones que nosotros manejamos hoy en día, aparecen los buscadores, Mozilla, Yahoo, Explorer, Messenger, aparece MATLAB, mi querido MATLAB. Se empieza a hablar del computador cuántico y aparece Hotmail. Bueno, ya tenemos el menú completo, hemos llegado prácticamente a la situación de hoy. Entonces, recapitulando rápidamente, en los años 50 se construye un computador universal, que es una máquina universal, es decir, no tiene no está diseñado específicamente para hacer una tarea, sino que es una máquina universal con la posibilidad de que uno pueda escribir un programa de instrucciones para usar esa máquina y que ese programa se pueda almacenar en la máquina. Pero los que estaban diseñando eso, estaban pensando era para usar la máquina para resolver problemas matemáticos. Eso quiere decir que las unidades para hacer los procesos fundamentalmente eran unidades para hacer operaciones aritméticas y unidades para hacer operaciones lógicas. Entonces, ¿cómo es que un objeto así se pueda usar entonces para una variedad de aplicaciones enorme, totalmente diferente para lo que fue concebido? Entonces, esa es la segunda parte de la charla. Pasamos, Luis. Bueno, el siglo XXI, sí, perdón, Wikipedia, Google Earth, YouTube, Chrome, iPhone y iPad. Y ahí se terminó la privacidad de nosotros. Cuando aparecieron los teléfonos inteligentes. Entonces ya ahora no es que tenemos el computador en la casa, ahora es que tenemos el computador en el bolsillo. Tenemos aquí. Y con eso nos persiguen por todos lados. Porque antes uno dejaba el computador en la oficina, uno iba a la oficina, trabajaba, pagaba eso, se iba para su casa y chao. Bueno, después entonces metimos el computador en la casa. Entonces la gente quejándose, vienes a trabajar a la casa, ¿por qué no vas a jugar con los niños? Que no sé qué. Ya el problema, pero uno tenía todavía la posibilidad de apagarlo y se iba. Ahora no, ahora lo tenemos en el bolsillo o en el bolso. Entonces no nos abandona en ningún momento. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que una cosa así lo pudieron transformar en una máquina que podemos usar esencialmente todos nosotros, sin necesidad de saber cómo que eso funciona ni nada de eso, sin necesidad de saber toda esa historia que yo les eché? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo uso un problema cotidiano? ¿Cómo uno lo transforma para que lo pueda darle la solución al problema, esa cosa que cargamos en el bolsillo? Entonces, aquí es donde regresa el matemático persa. Entonces, entré al diccionario de la Real Academia Española y busqué la palabra algoritmo. Entonces ellos dicen, bueno, eso es un sustantivo y un algoritmo es un conjunto ordenado infinito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Un problema cualquiera, no tiene por qué ser un problema matemático, un problema cualquiera. Bien, entonces vamos a ver cómo en algunos problemas de la cotidianidad que vamos a ver, cómo se asocia un algoritmo. Entonces pasemos a la próxima, Luis. Ok, entonces yo empecé aquí usando unos problemas matemáticos de secundaria, que todo el mundo sabe cómo se resuelven, para ver qué es lo que sería el algoritmo para resolver esos problemas matemáticos. Pensando primero que los computadores se inventaron para resolver problemas matemáticos, problemas de cálculo. Entonces el primer problema que está ahí es la resolución de una ecuación con una incógnita. Entonces yo tengo la ecuación 3x igual a 5 y la pregunta es ¿cuál es el valor de x que satisface la ecuación? Y todo el mundo sabe, divido 5 entre 3, 5 tercios
es la solución de la ecuación. Entonces, el algoritmo aquí sería: divida el lado derecho de la ecuación entre el coeficiente que tiene x y eso me da la solución. En el caso general, hay un detalle: eso solamente funciona cuando A es diferente de 0. ¿Sí? Si A no es igual a 0, no hay ecuación, entonces no hay nada que decir. Eso es muy fácil. Uno un poquitico más difícil. Una ecuación de segundo grado. Entonces uno va, se mete en internet y busca cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Entonces, aunque ahí está medio raro, ¿verdad? Si yo tengo la ecuación 3x al cuadrado menos 6x más 1 igual a 0, entonces yo puedo calcular la solución como una ecuación de segundo grado. Tiene dos soluciones, normalmente diferentes, en algunos casos iguales, o sea que la solución se repite. La primera solución es, en este caso, 1 más 1/6 de la raíz cuadrada de 36 menos 12, y en la otra solución es 1 menos 1/6 la raíz cuadrada de 36 menos 12. Ok, en el caso general, entonces uno busca la fórmula, y esa es la fórmula que aparece en todas partes y que todo el mundo se sabe para encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Si yo tuviera que escribir un algoritmo que pueda ser susceptible de pasárselo a un computador, ¿cómo sería en este caso el algoritmo? Entonces yo les voy a presentar un algoritmo que es ligeramente diferente a lo que ustedes piensan que debería ser. Entonces, por cierto, ahí queda la incógnita: ¿qué pasa si A es igual a 0? Porque yo puse, ok, digamos, la ecuación es ax cuadrado más bx más c, la ecuación general. Si A es igual a 0, no tengo una ecuación de segundo grado, es una ecuación de primer grado como la que vi antes. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo susceptible de escribir en un programa, en un lenguaje de programación y que lo entienda un computador? Bueno, sería algo como esto: calcular primero b al cuadrado, calcular 2 veces a, calcular 4 veces a por c. Paso 4, y aquí es donde está la diferencia, una ligera diferencia con lo que la mayoría de la gente hubiera hecho. Paso 5, si b es menor que 0, distingo entre las dos opciones. Si b es menor que 0, entonces calculo la raíz x1, que es la que tiene aquí la raíz cuadrada con el signo más. Es decir, que ahí tengo dos términos que son positivos, eso es una suma. Y la otra raíz la calculo como el término independiente c dividido entre x1, porque si yo tengo dos raíces en una ecuación de segundo grado, el producto de esas dos raíces es igual al término independiente. Entonces, esto para... qué bueno. Bien, entonces, si no tengo el caso b menor que 0, sino el caso b mayor o igual que 0, entonces calculo la raíz que tiene el signo menos acá. Y la otra la despejo del hecho de que yo sé que x1 por x2 vale 0. Entonces, ya ustedes ven, ahí está paso por paso cómo sería un programa, un algoritmo para escribir un programa que lo pueda poner en el computador. Y esta ligera diferencia con lo que cualquier otra persona hubiera hecho tiene que ver con el problema de que los computadores no representan exactamente los números. Y entonces este truquito, en este caso, ayuda a que la solución que uno obtenga sea más precisa, sea mejor. ¿Sí? No me voy a meter en detalles de eso, pero digamos ahí vemos cuál sería el algoritmo. El próximo, Luis. Ok, entonces ahora algo un poquitico más complejo, pero que todo el mundo también conoce de la secundaria. Un algoritmo para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la primera ecuación allí: 2x1 más 8x2 igual a 6, 3x1 más 5x2 igual a 4. ¿Cuál es el algoritmo? Y este algoritmo funciona, lo que voy a describir ahora, para cualquier número de ecuaciones, cualquier número de incógnitas.
Y esto es lo que uno enseña al comienzo de un curso de álgebra lineal en la universidad. Entonces, lo primero que hago, divido la primera ecuación por 2. Y entonces me queda x1 más 4x2 igual a 3. Si yo divido una ecuación por un número, la ecuación no cambia, sigue siendo igual. La segunda ecuación queda igual. Entonces, ¿para qué me sirvió dividir entre 2? Bueno, porque ahora, si yo multiplico esa ecuación primera por 3 y se la resto a la segunda, entonces las dos ecuaciones me quedan como están abajo. Como primera ecuación me queda x1 más 4x2 igual a 3 y la otra ecuación me queda menos 7x2 igual a menos 5. Bingo. Ahora puedo despejar de ahí x2. Calculo x2, que son 5 séptimos, reemplazo ese valor en la primera ecuación y puedo despejar el valor de x1. Ese es el método general para resolver sistemas de ecuaciones. Ese método, como uno va eliminando las variables, se llama el método de eliminación. Y no fue una cosa que se les ocurrió después que aparecieron las computadoras. Eso es el método de eliminación de Gauss y está asociado con el matemático alemán Gauss. La próxima, Luis. En el caso general, ¿verdad? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo mismo. Divido la primera ecuación por A. Bueno, queda una pregunta por ahí, ¿qué pasa si A es igual a 0? Pero supongamos que no es igual a 0. Paso 2, a la segunda ecuación le resto la primera ecuación multiplicado por el coeficiente que tiene x1 en la segunda ecuación. Entonces con eso elimino x1 de la segunda ecuación. ¿Puedo despejar x2? Si tengo el valor de x2, reemplazo x2 en la primera ecuación y ahora puedo despejar x1. Y eso es un algoritmo, paso por paso, que uno puede traducir en un programa para un computador y que se puede ejecutar. Fíjense ustedes el detalle. A un computador uno tiene que decirle las cosas precisas. ¿Sí? O sea, el método, el algoritmo es un procedimiento que es una secuencia de instrucciones precisas, no hay ambigüedad y que además son finitas, terminan, no se queda para siempre que no termina, sino que en algún momento termina. Entonces, eso es, en general, digamos, lo que serían los algoritmos para resolver una ecuación de segundo grado, para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y como les digo, este algoritmo de los sistemas se puede extender para un sistema de cualquier número de incógnitas, cualquier número de ecuaciones. La siguiente. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros ahora una cosa que se inventó para resolver problemas como los que acabamos de ver, para los problemas cotidianos que tenemos ahora en nuestra vida? Un problema cotidiano que tenemos ahora es que nos las pasamos tomando fotos por aquí, fotos por allá, y las monta uno en la nube y no sé qué, y se las quiere mandar a los primos que están en Australia, etcétera. Por lo general, hay un problema que tiene que ver con la resolución, ¿no? Que esta foto es muy pesada y no la puedo mandar por el correo electrónico, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para tener una resolución menor y poder mandar una foto que sea todavía aceptable? Entonces, eso es un problema cotidiano. Ajá, ¿y cómo se transforma ese problema en un problema que se pueda poner en un computador que lo único que sabe es sumar, restar, multiplicar y dividir, básicamente? Bien, entonces, ahora viene el problema de la conexión del problema real con la representación con un objeto matemático. ¿Cómo hago el problema real que tengo para representarlo con un objeto matemático que yo pueda manipular y pueda conocer sus propiedades de tal manera que al final el problema que estoy planteando lo pueda resolver sumando, restando, multiplicando y dividiendo, que es lo único que puede hacer un computador? En este caso, una imagen, una foto, ¿cómo se representa en el computador? Se representa como una colección de números, y esos números uno se imagina que están
colocados en un arreglo de filas y columnas. Filas, las horizontales, y las columnas, las verticales, aunque ahí porque está fracturado no se ve bien cómo es el arreglo. Pero es un arreglo de números. En este caso, de la foto que yo estoy mostrando, son 1000 filas y 2000 columnas. Es decir, como en cada fila, cada columna tengo un número, necesito 2 millones de números para representar esa foto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para bajarle la resolución? Es decir, ¿cómo puedo hacer para, teniendo menos números, representar todavía esa foto y que tenga una calidad aceptable? Ok, entonces, una vez que uno representa esa foto como un arreglo de números, por cierto, cada uno de esos números, si uno está pensando en una foto en blanco y negro, lo que representa es un tono de gris, entre negro y blanco, todos los tonos, desde 0 hasta 257. ¿Sí? Entonces, una vez que uno hace esa conexión y piensa en una imagen como una matriz, como un arreglo de números, entonces cae en el área de matemática que se llama álgebra lineal. Y afortunadamente para nosotros, el álgebra lineal, los matemáticos lo desarrollaron a principios del siglo XX, y a alguien se le ocurrió, antes de la aparición de los computadores, reinterpretar todo el álgebra lineal en función de matrices, de arreglos de números. Y eso es lo que permite usar el álgebra lineal en los computadores. Entonces, una vez que uno interpreta eso así, estudia las propiedades de esos arreglos, matemáticamente hablando, y entonces se da cuenta de que un arreglo de números siempre es posible encontrar una aproximación de ese arreglo de números usando mucho menos números. Yo no les voy a dar la clase de álgebra lineal porque necesitaríamos un semestre para eso, pero créanme que es verdad. En particular, esa imagen que yo tenía acá, yo tenía ya 2 millones de números. Esta es la representación usando 30.000 números. Bajé de 2 millones a 30.000. Y miren que ya se distingue la cara. La próxima. Aquí tengo 60.000, 90.000 la de la derecha y arriba, 120.000, 150.000 números. La que tiene 150.000 números, pasamos a la próxima, Luis. Aquí está la original y las 150.000 números. Esta tiene 2 millones de números, esta tiene 150.000 números. Entonces ahora esta sí se la puedo mandar a mi hermana que está en Australia a través de el Gmail, porque es mucho menos pesada que aquella. Entonces es la conexión de un problema de la vida real con el objeto matemático adecuado. ¿Sí? La próxima. Yo les prometí en el resumen traer 3 problemas, si no me acuerdo. El segundo problema tenía que ver con un problema de los cajeros de los bancos, no la gente, sino los cajeros automáticos. ¿Sí? Entonces uno va a un cajero automático de Bancolombia en Medellín y le saca 500.000 pesos y le da una cierta cantidad de billetes de 10, de 20, de 50. Lo hace en San Andrés y lo mismo. Y siempre le entrega el mismo número de billetes de 10, de 20. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo hace el cajero automático para decidir cuántos billetes de cada denominación me va a dar? Claro, el día que no hay billetes de 50, salgo clavada con un fajo así de billetes de 20 o de 10. Pero digamos que tiene de todos los billetes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, este es un problema que le pusimos a los estudiantes este semestre en el examen, en el curso de álgebra lineal. Entonces, el problema consiste en lo siguiente. ¿Cuáles son todas las combinaciones posibles de 6 billetes? 6 billetes nada más, de 10.000, de 20.000 y de 30.000 pesos. Tenemos billetes de esas 3 denominaciones que sumen 100.000 pesos.
O sea, yo quiero tener 6 billetes y que la suma de esos 6 billetes, las denominaciones, me dé 100.000 pesos. ¿Cuántas opciones hay? Hay una única, hay 2, hay 3, hay 40, ¿cuántas hay? Ok, ¿cómo se ataca ese problema? Y es lo que hacen todos los programadores de cajeros automáticos. Bueno, supónganse ustedes que bautizamos con el nombre de X1 al número de billetes de 10.000 pesos. Y X2 el número de billetes de 20.000 pesos. Y X3 el número de billetes de 30.000 pesos. Entonces, una vez que hice esa conexión de bautizar, la pregunta que tengo, de alguna manera le estoy asociando ahora las variables X1, X2 y X3, entonces puedo escribir las siguientes ecuaciones. 10.000 por X1, que lamentablemente no se ve bien, 20.000 más 20.000 por X2 más 30.000 por X3, yo quiero que esa suma me dé 100.000, porque lo que el señor está pidiendo son 100.000 pesos. Y acuérdense ustedes, allá arriba dice, yo quiero tener nada más que 6 billetes. Entonces, la suma de X1 más X2 más X3 me tiene que dar 6. Ahora tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas. El mismo algoritmo que les describí para resolver el problema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, lo puedo usar acá. Solamente que en este caso, que hay menos ecuaciones que incógnitas, el problema no tiene una única solución. En realidad tiene infinitas soluciones. Pero, como este problema está asociado con el número de billetes, la respuesta tiene que ser un número entero que sea no negativo. No puede ser menos 5 billetes de 30.000 más 3.5 billetes de 20.000, eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, si uno toma en cuenta esa restricción de que la solución tiene que ser enteros no negativos, hay 3 posibilidades nada más. Y ahí está, dígame. Las variables al revés. X1, X2 y X3. Bueno, pero las soluciones no importan. Las soluciones son esas, 0, 4 y 2. O sea, 0 de 10.000, 4 de 20.000 me da 80.000. Más 2, ya entendí. Lo puse al revés, gracias. Entonces el orden está cambiado. Pero el asunto es que solamente hay tres soluciones. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Haciendo la conexión de cómo plantear esa pregunta como un sistema de ecuaciones. Y ya teníamos el algoritmo para resolver los sistemas de ecuaciones. La próxima. Bien, entonces, uno de los muchísimos problemas que tienen los buscadores. Supónganse ustedes de que alguien quiere viajar de Bucaramanga a Abu Dhabi. Lejos, tiene que tomar muchas combinaciones de avión. Entonces uno se mete, por ejemplo, en el buscador Expedia y dice, yo quiero ir de Bucaramanga a Abu Dhabi. Consígame las opciones más baratas. Empieza y le da, y eventualmente le aparece una cantidad enorme de posibilidades, algunas que le dicen, no, usted puede llegar allá en 18 horas, otros que terminan una semana para llegar, qué sé yo, todas las posibilidades. ¿Cómo hizo el buscador para darle a uno todas esas opciones? Entonces, si uno le dice, yo quiero la forma más barata de ir, entonces, y le pone ordenada la forma más barata. Yo quiero que me dé la forma más corta, es decir, en menos tiempo, entonces le da otra búsqueda. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo consiguió esas opciones? Bueno, el algoritmo de Dijkstra que vimos al principio. La conexión es la siguiente. Vamos a imaginarnos todas las rutas aéreas que salen de Bucaramanga. ¿Sí? Entonces yo voy a poner una pelotica que identifica Bucaramanga y le pongo todas las alternativas de rutas aéreas que hay. Ahí puse nada más que 2, Bogotá y obviamente Medellín por razones obvias. ¿Sí? Entonces,
Esas dos. A partir de Bogotá, para salir hacia Europa, digamos, hay muchas opciones. Unas opciones van para Madrid, otras opciones van para Londres. Si uno va para Medellín, también tiene opciones para ir para Londres, tiene opciones para ir para Barcelona, y ahí se abre un abanico de opciones. Y en cada uno de esos puntos se abre un abanico de opciones. Eventualmente, por todas esas opciones, llega algunas opciones a Abu Dhabi. Entonces, ahora yo tengo construido ese objeto, que son esos nuditos con esa flecha. Los matemáticos llaman eso un grafo. ¿Sí? Entonces, ahora que tengo ese grafo, lo que tengo es que buscar cómo son los caminos más cortos. Por ejemplo, si a cada una de esas flechas yo le pongo un peso que tiene que ver con las horas que demora para ir de un sitio a otro, entonces eso me da una opción para conseguir el camino que demora menos. Si en cambio le pongo ahí el precio del pasaje, entonces le coloco ahí, esto me cuesta 200.000 pesos, allá me cuesta 500.000, etcétera. Entonces, eventualmente voy a conseguir los caminos y me voy moviendo a través de pelotica, flecha, pelotica, flecha, pelotica, flecha, los diferentes caminos, las diferentes opciones para llegar hasta Abu Dhabi. Entonces, eso que está ahí, que yo traté de describirlo con una cosa fácil, que son lo de los vuelos aéreos, bueno, es lo mismo que pasa con las redes de datos, las redes eléctricas, las redes de agua. Cualquier tipo de red termina asociándose con un grafo. Y todos esos algoritmos que buscan para ir desde un punto del grafo a otro es el algoritmo de Dijkstra, que vimos que Dijkstra se ingenió ese algoritmo en los años 60. Él no estaba pensando en esto. Él estaba pensando en grafos. ¿Sí? Y vino alguien y dijo, ajá, caramba, yo tengo una red vial y quiero ver cuál es la distribución del tráfico que más me conviene. Y empiezo a averiguar un grafo. Y eso me va a permitir estudiar cómo es el comportamiento de una red vial. Entonces, está el problema matemático, los algoritmos para resolver los problemas asociados con los problemas matemáticos, y después está el ingenio para asociar a un problema cotidiano cómo le asocio el problema adecuado. Bueno, los primeros que empezaron a hacer esto fueron los físicos, ¿cierto? Hace mucho tiempo. Pero como yo no voy a ponerme aquí a hablar de física, porque no me conviene por la audiencia, entonces por eso busqué ejemplos que no fueran de física. ¿Podemos ver la próxima, Luis? Entonces, en el caso de los grafos, esos objetos, otra vez esos objetos se representan en el computador como un arreglo de números, como una matriz. Y el algoritmo de Dijkstra se mueve con esa matriz de alguna manera y encuentra la respuesta de cuál es el camino más corto. La próxima, por favor. Bien, entonces hemos hablado de 3 aplicaciones cotidianas que estoy segura que todos ustedes se han enfrentado con eso en algún momento, pero no quería perder la oportunidad de hacer propaganda de qué es lo que hacemos en Medellín. Entonces, traje 3 ejemplos que nosotros usamos, digamos, para nosotros problemas cotidianos. Bueno, vacas no tenemos allá en el campus de Medellín, pero lo que sí hacemos nosotros es diseño geométrico asistido por computadores. Entonces, esa pobre vaca que está ahí, tiene una cantidad de triangulitos dibujados encima. Esos son esa descripción de la superficie de la vaca es lo que nosotros tratamos de hacer. Construir esos triangulitos, esa malla, que de alguna manera se ajuste de la mejor manera posible a la vaca y que de verdad la superficie de ese objeto que construimos con ese triangulito sea lo más parecido a una vaca. Y ustedes me dirán, ¿y para qué sirve eso? ¿Alguien sabe para qué puede servir eso? ¿Hay alguien aquí en el público? Ese me gusta.
ese ejemplo. ¿Hay alguien que tenga otro ejemplo? ¿Ah? No se escucha por acá. Que eso es lo que utilizan los diseñadores en efectos especiales en Hollywood para darle movimientos a las naves espaciales, animales. Bueno, lo que realmente sucede es lo siguiente. La verdad verdadera es que hoy en día todo el diseño de cualquier objeto que ustedes vean por ahí se hace asistido por computadora. Los aviones que hoy se construyen, antes los aviones diseñaban a escala, tenían unos túneles de viento y ponían los avioncitos ahí a ver si iban a despegar y no despegaban y qué sé yo, si se caían. Usted se monta la primera vez que vuela un avión de esos nuevos, eso no han tenido nada de prueba. Las únicas pruebas que han tenido es en el computador. Diseñan la forma del avión, la forma de las alas, todo eso con diseño asistido por computadora. Y hacen todos los cálculos de si el avión va a despegar o no va a despegar, también modelando las fuerzas que actúan sobre el avión. Y los cohetes, y los carros, y las motos, nómbreme cualquier cosa. Todo se hace con diseño asistido por computador. Esa era la segunda, no, esa era la última, Luis. Ah, no, esa es la segunda, sí. Ok, eso que está allí, a la izquierda, arriba, es una imagen de una tomografía computerizada. Yo no sé si a ustedes, no es una tomografía, es una resonancia magnética, perdón. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de hacerse una resonancia magnética. O sea, es un procedimiento que usan hoy en día para diagnóstico con frecuencia porque permite ver tejidos blandos. A diferencia de los rayos X, que permiten ver tejidos duros, la resonancia magnética permite ver tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, ese que está ahí es el cerebro de una persona que está enferma, una persona que tiene un tumor. ¿Sí? Esa zona donde está el rectángulo, ahí hay un tumor. Lo que muestra la resonancia magnética es eso. Entonces, los médicos se ayudan con eso y ven, bueno, más o menos dónde está ubicado el tumor de la persona, y estos aparatos realmente producen una cosa que es un volumen. Entonces uno puede no solamente ver el plano, sino que ve el volumen del tumor. Pero el médico ve eso, pero él no sabe realmente cómo está regado ese tumor o la materia de ese tumor. Entonces, los médicos saben qué tipo de materia hay en el cerebro. Está el líquido encefalorraquídeo, está esto, está lo otro. Ellos tienen una lista identificada de diferentes tejidos que hay allí. Entonces, si uno tiene esa imagen, ¿cómo puedo yo extraer de ahí la información de los distintos tejidos que hay? O la mezcla de tejidos. Bueno, porque un tumor empieza a crecer y se empieza a meter de a poquito por los contornos y qué sé yo. Lo que está allá a la derecha, esa imagen es producto de un procesamiento que nosotros hemos hecho. Y los colores indican los diferentes tejidos que hay en ese rectángulo que está ahí. Entonces el tejido, lo que se ve azul es un tipo de tejido, lo que se ve amarillo es otro tipo de tejido, lo que se ve azul oscuro, azul claro es la mezcla del amarillo con el azul. Entonces, en una cosa así, para el médico sirve más de diagnóstico que lo que se ve allá arriba, porque yo puedo ver la mezcla de diferentes tejidos. Ah, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros eso? Esto que está acá, ya yo les mostré a ustedes cómo se representan las imágenes. Las imágenes se representan con un arreglo de números. Bueno, eso es un arreglo de números. Y entonces nosotros proponemos un modelo para representar lo que pasa allí, usando varias de estas imágenes que se toman al mismo paciente, al mismo momento, pero a diferentes tiempos. Le toman varias imágenes.
ahora, 5 segundos después otra, o tomando esas diferentes imágenes, entonces nosotros podemos, con el modelo que proponemos, reconstruir cuáles son los tejidos que están allí. La próxima. Bueno, eso que está allí es una foto de, creo que de Google Earth, si no me equivoco. Y eso es un río, no sé cuál río es, el Apaporis, no sé cuál. ¿Ah? ¿El Orinoco? Ah, ese es el río Orinoco en la, sí, ya me acuerdo, en la frontera colombo-venezolana. ¿Qué hacemos nosotros con esas imágenes? Con esas imágenes nosotros tratamos, y tratamos con éxito afortunadamente, de representar las riberas con unas curvas que son conocidas. ¿Para qué? Para en lugar de tener que almacenar esa foto, que es muy densa, que necesita mucho almacenamiento, yo pueda almacenar simplemente el contorno de esas riberas y con esa información ayudar a los geógrafos, ayudar a otra gente que está interesado en ese tipo de datos. Eso es un río, pero si yo les dijera a ustedes, olvídense de los colores que están allí, si yo les dijera a ustedes que esa es una arteria, también podría ser una arteria. Entonces la misma técnica nosotros podemos usarla para construir unas curvas que vayan por los contornos de esa arteria. Y en ese caso, entonces puede ser una ayuda médica para medir la distancia, el ancho que tiene esa arteria en los diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, si están pensando en colocarle un stent a un paciente, usando esa información, entonces pueden tener una idea más clara, mejor, de cuánto es el área, cuánto es la longitud y cuánto es el ancho de lo que tienen que colocar ahí. Perdón. Creo que menos mal que esta era la última transparencia porque ya mi garganta… Ay, sí, un poquito de agua sería bueno. Entonces, esas eran las 3 aplicaciones de las que nosotros estamos trabajando que yo quería mostrarles para que ustedes vieran cómo de problemas cotidianos, son problemas que nos están ocurriendo ahora, cómo podemos, haciendo una interpretación adecuada, traducirlos en un problema matemático que después podemos construir un algoritmo que usando un computador podamos tener una respuesta satisfactoria. Entonces, yo no sé si les logré transmitir la emoción. Este es un tema que a mí me apasiona, pero me asusta, por lo que les estaba diciendo antes, porque esto ha avanzado. Cuando yo empecé a estudiar computación, la computación era una cuestión de expertos y demás nadie hablaba de eso, nadie sabía de eso. Después de todos estos años, bueno, los niños tienen 5 años y ya están jugando con los teléfonos y todo eso. Entonces, es esa contradicción, esos sentimientos encontrados de la pasión de ver cómo una ciencia ha avanzado, se ha desarrollado y que uno ha visto ese desarrollo, pero también cómo ese mismo desarrollo ha invadido nuestro espacio privado. Entonces, con esa inquietud les quería dejar esta charla. Muchísimas gracias. Te cambio el micrófono. ¿Preguntas? Profesora, ¿me puede explicar lo que aconteció en la campaña de elecciones en Estados Unidos con el algoritmo que tanto se mencionó, que se trabajó para producir mentiras en el bando y en el otro? Claro que no sé con exactitud
del algoritmo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos dando información personal a través de las redes, aparentemente, y esto es una cuestión no de los algoritmos, sino de los psicólogos, digamos que con unos ciertos parámetros que son escasos, se puede determinar más o menos la personalidad y la inclinación que puede tener una persona. Muy poca información. Y nosotros tenemos la tendencia a dar mucha información por las redes. Entonces, lo que hicieron, a grosso modo, lo que yo entiendo, es que en algunos sectores de Estados Unidos estuvieron analizando datos de las redes sociales de personas e identificaron personas que eran susceptibles a cierto tipo de problemas. Por ejemplo, la gente que había perdido su empleo en los últimos 10 años. ¿Sí? O la gente, y así fueron identificando grupos de personas y entonces hicieron énfasis en la campaña dirigida hacia un grupo muy sectorizado de personas para ganar con seguridad en unos sitios y que por la forma como es la elección en Estados Unidos, que es diferente como es la elección en Colombia, por ejemplo, porque la elección presidencial en Estados Unidos es de segundo nivel, entonces con eso pudieron garantizarse en ciertos estados pequeños que podían manejar más fácilmente, de dirigir la campaña muy específicamente a esos grupos y garantizar que iban a ganar en esos estados para poder ganar la elección al final. Eso es lo que yo entiendo que pasó, en grandes rasgos. Sí, entonces, no hay que dar información personal por las redes. La mínima, cada vez que me llaman por teléfono y me preguntan, qué sé yo, la fecha de nacimiento, no hay que dar ninguna información. ¿Sí? Que le den a ellos, a uno información, pero uno no tiene que dar información. Profesora, como egresado de la Universidad Nacional y haber sido jefe de mantenimiento Nobel primíparo en la universidad en el año 76, tuve la ocasión, sí, en la Universidad Nacional Central, Bogotá, tuve la ocasión de un desarreglo del computador que había en ese momento de 4,5 de frente el edificio donde estaba, el computador que era de 3x3 y una parte superior que era un segundo piso donde estaban las tarjetas. El primer piso era lleno de tubos, ese computador, y una señora que y se nos dañó y no se podía ver nómina, no podía ver pago, yo era el jefe de mantenimiento y debido a mi inexperiencia en ese momento tuve que recurrir a otras personas y no hacérmela de listo. Entonces le dije a mi jefe que necesitaba un ingeniero electrónico, lo cual eso era como una vedette, eso era algo nuevo dentro de la universidad, año 76. Él dijo que no sabía qué era, miró tanto durante un día y dijo que no. Entonces se pasó al Instituto Electrónico Nacional, que queda la sede ahí mismo en la universidad, por la calle 56, y ellos dijeron tampoco que tocaba traer el experto de Estados Unidos. Duramos 12 días con el problema. Era un edificio de 4,5, casi por 7 metros esto parecía un cubo, era como un Sanctus Sanctorum, solamente entraban los superespecialistas. Usted nos preguntó, ¿amigo o enemigo? Yo creo que sí es un gran amigo o una gran amiga la tecnología, pero aplicada humanamente, como especie, hemos llegado a la irracionalidad de los algoritmos. Usted nos preguntaba sobre los algoritmos. Sucede que en la CIA, leyendo, soy un experto en leer y en meterme en archivos, o sea, soy un experto, o sea, resulto metido en un archivo, no sé por qué, y me gusta. Y dicen que hay unas aplicaciones
para que cualquier conversación por teléfono, ciertas palabras queden detectadas ya dentro de un algoritmo, de la conversación normal de uno. Entonces, en un país que está en guerra, entonces son ciertas palabras. Y ya son sospechosas todas las personas que digan esa palabra. Palabra que puede ser gobierno, una palabra contra el gobierno, una palabra obsesiva en todos los códigos, una palabra que tenga que ver con revolución, etcétera, etcétera. Explosión, bomba. Esos son códigos con algoritmos. Entonces mi pregunta es, no es que estemos por supervisar, es que estamos supervisados. No es ser negativo, creo que es amigable la tecnología, pero ha llegado unos momentos en que se puede ya, la sociedad se puede manejar, manipular. En realidad, siempre pasa lo mismo. En realidad siempre pasa lo mismo. O sea, la tecnología no es ni buena ni mala. El uso es bueno o es malo. O sea, siempre es el mismo problema. Lo que sucede es que uno tiene que aprender a cuidarse. ¿Sí? A eso me refería, que uno tiene, a medida que va apareciendo es decir, cuando aparecieron los rayos X, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas se enfermaron de cáncer que estaban haciendo las investigaciones con los elementos radioactivos? Muchas, muchas. Inclusive Curie piensa que se estaba quedando ciego era por los efectos radioactivos de los estudios que le estaba haciendo. Entonces, ¿qué? ¿No nos vamos a hacer una radiografía? No. O sea, con una radiografía se puede salvar a mucha gente. ¿Sí? Entonces, el asunto es que la revolución ha sido tan avasallante y ha llegado a todos los niveles de la sociedad. Porque una radiografía, uno se va a hacer una radiografía y no se lo hace cualquiera. Uno tiene que ir a un sitio y hay unas paredes metálicas y le ponen un peto, si le van a hacer una radiografía de los dientes, qué sé yo. Pero es que el problema es que esto está a todos los niveles. Entonces, uno tiene que empezar a usar la tecnología de manera racional. Y entonces usted me decía del problema de que, digamos, que le descubren en una conversación o en un chateo. Bueno, en Venezuela no se puede hablar mal de Chávez. Entonces tuvimos que empezar a inventarnos otras palabras para mencionar al innombrable, o sea, sí, porque si no, eventualmente lo podían coger a uno y ponerlo preso, porque yo no sé si ustedes han visto, hay gente que pone un letrero que dice, aquí no se habla mal de Chávez, cuando uno llega y entra a una oficina pública. Entonces sí, es verdad, y usted, no solamente a la gente común y corriente, que yo creo que realmente no nos investigan tanto, pero los americanos no le tenían intervenido los teléfonos a Angela Merkel. O sea, si se lo intervienen a Angela Merkel, claro, yo no tengo nada interesante que decir, ella sí, pero entonces si se lo hacen a ella, no se lo pueden hacer a cualquiera. Y el asunto es, eso que llaman de Big Data, Big Data, Big Data, Big Data, bueno, ahora hay máquinas suficientemente poderosas como para poder manejar grandes volúmenes de datos. Y entonces si quieren buscar la información de alguien específico, la van a conseguir. Seguro, con toda seguridad, que la van a conseguir. Eso es, a nosotros no, eso lo asociamos con persecución, con dictadura, pero de lo mismo le voy a dar un ejemplo bueno. En Alemania, los laboratorios clínicos y las clínicas tienen obligación de guardar los exámenes de todos los pacientes durante, no sé, 80 años, 50 años. Caramba, ¿cómo hacen eso? Para guardar todos los exámenes de sangre de todos los pacientes por 50 años, todas las radiografías, todo. Bueno, pero es una ley, tienen que hacerlo. Entonces, hay Big Data
es una cosa buena, porque alguien se enferma, entonces, un momentico, vamos a ver, le está apareciendo esto. No, pero es que mira, es que desde hace 5 años los exámenes venían mostrando esto y esto. Entonces, la tecnología no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo la usemos. Pero cuídense. Señora, yo le hago una pregunta, pero tiene 2 aspectos, pero soy absolutamente ignorante en los 2. Es simplemente una curiosidad. Usted, a grosso modo, me ha formado una idea de que esa máquina funciona con una cantidad de números. Por ejemplo, para las fotografías, agrupados en columnas, en filas, y eso tiene un significado para ella. Entonces, de esa forma, digamos, podemos aproximar, la máquina piensa, ¿sí? Piensa, interpreta, forma una idea. Establezcamos una relación entre esa máquina y nuestro cerebro, porque entiendo que andamos tras una respuesta. ¿Cómo pensamos? Y quienes se han dedicado un poco a eso dicen que eso que nuestros sentidos captan, por ejemplo el ojo, para este caso, que es el equivalente a una fotografía, ingresa al cerebro y él forma una idea de esa imagen. Pero aquí la explicación es con números. La pregunta es esta: ¿alguien ha intentado, que usted sepa, entiende el tema, explicar eso con la misma base de los computadores? Es decir, que nuestra naturaleza en el cerebro estuviera basada en unos códigos numéricos que captan y transforman. No sé, por eso le digo, soy muy ignorante en eso. Usted dice que es ignorante, pero pone preguntas difíciles. Pues a mí no me gusta decir que los computadores piensan, ¿sí? O sea, hay gente que cree que estamos cerca de eso. Yo espero que yo no vea eso, pero digamos, por ahora, un computador solamente puede hacer lo que un humano le ordene que haga a través de un programa, que es una manera, un programa está escrito en un lenguaje, un algoritmo que está escrito en un lenguaje que es capaz de interpretarse en el computador. ¿Sí? Entonces, los computadores por ahora no piensan. Al principio de la charla, cuando estábamos haciendo el recuento histórico, yo les mencioné a Alan Turing. Alan Turing es uno de mis héroes. ¿Sí? Alan Turing en los años 50 ya estaba hablando sobre inteligencia artificial y estaba diseñando algoritmos, o en particular un algoritmo para detectar el comunicarse, una cortina y comunicarse para el otro lado y poder detectar si el que estaba del otro lado era una persona o era una máquina. O sea, los fundamentos teóricos de eso existen, ¿sí? Entonces, y yo recuerdo todavía en la época que yo era estudiante, que surgió un programa, un psiquiatra. Había un programa, entonces uno, en esa época tenía que comunicarse con una consola, no habían pantallas. Entonces, el computador le preguntaba a alguno una cosa, uno le respondía, y entonces uno empezaba una conversación como que si fuera que estuviera hablando con un psiquiatra. Increíblemente, y eso hace mucho tiempo, quiere decir que eso era muy rudimentario, hubo personas que se enviciaron con el uso del programa. Empezaron a tener el programa como un amigo, ¿sí? Y a contarle que es mi novia, que no sé qué, no sé cuánto, y a hacer análisis, y el programa hablaba con ellos. Y la persona se olvidaba de que eso era un programa, no una máquina, un programa. Estaba hablando con él. Y eso fue hace mucho tiempo. Hoy en día las cosas son mucho más sofisticadas. Entonces hay programas que juegan ajedrez hoy en día mejor que cualquier jugador de ajedrez humano que exista. Pues la máquina no piensa, pero tiene un algoritmo que, como la máquina es capaz de hacer los cálculos más rápido que nosotros, entonces ese algoritmo va más rápido que
lo que piensan los jugadores que están jugando, aunque sean los mejores jugadores humanos de ajedrez. Pero no piensan, ¿sí? Por ahora. Buenas noches. Bueno, dos contribuciones más bien que preguntas. Número uno es la cualidad de esto, que los algoritmos han generado, no que piense la máquina, pero sí tiene capacidad de entrenamiento. Y es muy fácil de verlo cuando uno educa a su Google Chrome, por ejemplo. Dependiendo de qué es lo que yo busque con frecuencia, eso es lo que normalmente Google Chrome va a tender a darle de respuesta. Y lo segundo es que, bueno, me hubiera gustado ver en la presentación la revolución actual, o una de las que está sucediendo, que es la revolución del código, y es la popularización de los códigos, para que cualquiera pueda programar, incluso niños, sin necesidad de nada. Y eso se ha convertido, de hecho, en Estados Unidos en algo tan popular que lo empezaron a promover, y hay un sitio web que se llama Code Academy, donde cualquiera se puede inscribir y aprender a hacer códigos, porque se supone que o lo que se presupuesta al no tan largo plazo es que esa sea precisamente una de las industrias más potentes que haya en el mundo. Bueno, bien sabemos que en la parte comercial los diferentes avances en esa materia van condicionadas a las ventas que hay que agotar en sus adelantos. Por ejemplo, se conoció el MP2, el MP3, el MP4, pero en los años 90 ya se estaba hablando de MP7. Es decir, que hay adelantos todavía mucho más que no se están manejando, y que estratégicamente por cuestiones comerciales se van dando a la gente. Pero sí, esos formatos ya se están aplicando con otras visiones. Puede ser que el MP7 no sé cuándo nos llegue, pero ya se está hablando en los años 90 de ese sistema. Sí, bueno, eso pasa con todo. La parte de la comercialización es otra cosa, pero está el siguiente detalle. Yo puede ser que sea una empresa y tengo un desarrollo tecnológico y lo estoy aguantando aquí porque quiero que se siga vendiendo lo que ya hice, pero puede aparecer por allá otro señor y entonces lo que yo tenía guardado me lo saca. Entonces, la libre competencia es la libre competencia. Yo tengo mi cosa guardada aquí y mientras tanto él lo sacó y se ganó la primicia. Entonces, sí, eso es inevitable, ese es el mundo capitalista, donde se hacen estos desarrollos maravillosos, y eso es lo que es, así es, no hay. También hay otra cosa relacionada con esa que a mí me parece interesante, y es que hay tecnologías que aparecen y al poco tiempo desaparecen. Estábamos hablando, por ejemplo, de los faxes. ¿Quién usa un fax hoy en día? ¿Para qué? Yo tengo en mi teléfono, tengo ahí una foto, tomo foto y la mando, qué sé yo. Desaparecieron. ¿Sí? Hay otras cosas que están para quedarse. Todo el mundo, cuando apareció la televisión, desaparece el radio y está vivito y coleando. ¿Sí? O sea, no. Entonces es difícil a veces predecir cuánto tiempo va a durar una tecnología. El asunto es que lo que estábamos hablando no es de una tecnología en específico, sino que es una revolución tecnológica. Es decir, la vida, a menos de que todos nosotros nos muramos, cosa que es posible, ¿sí? Cosa que es posible, y arranquemos otra vez de cero, ya la vida no va a ser como antes. Ya la vida no va a ser como era la vida de mis abuelos. Ya no hay para atrás. Ya no hay para atrás, o sea, la revolución tecnológica asociada con la informática cambió nuestras vidas. Entonces por ahí tienen unos interruptores para prender y apagar la luz, y eso tiene un circuito integrado ahí.
Uno no puede voltear para ninguna parte porque todo tiene un circuito integrado, tiene un pequeño procesador ahí que hace alguna cosita. Entonces ya la vida cambió, para bien o para mal, cambió. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, el asunto es que los que hemos crecido, vivíamos antes de eso, y he visto lo que pasó, entonces nos cuesta montarnos en el tren. A un niño que ahorita tiene 5 años, él no conoce otra cosa. Ese es el mundo, así es el mundo. Él no sabe de otra cosa. Pero en cambio nosotros que vivimos antes de que eso pasara, pues montarse en eso, a pesar de que uno está en el área desde el principio, o casi desde el principio, porque la verdad es que en el principio yo no había nacido, esa es la verdad, por si acaso. Pero digamos, desde muy temprano, cuesta aceptarlo, porque nos cambió toda la vida, ya no hay manera de vuelta atrás. Yo puedo decir voy a botar mi teléfono, pero mentira, no lo voy a hacer, de verdad que no lo voy a hacer. Buenas noches. Bueno, ese es un detalle que te hace la Casa del Libro